La mayoría de las personas mata su ruda sin darse cuenta, y el problema no es la planta. Hay algo que nadie te dijo antes de tener ruda en casa. Y no es un secreto de abuela ni un mito de jardín. Es algo concreto, real, que cambia completamente la manera de relacionarte con esta planta. La ruda no es una planta difícil, es una planta que revela cómo cuidas lo que tienes. Y por eso, no todos logran mantenerla. Hoy vamos a hablar de la ruda sin rodeos, sin exageraciones y sin misterios innecesarios. ¿Dónde ponerla? ¿Cómo regarla? ¿Cómo multiplicarla? ¿Qué usos todavía tienen sentido y cuáles es mejor dejar en el pasado? Todo lo que necesitas saber para que esta planta realmente funcione en tu hogar. Si eres nuevo por aquí, suscríbete ahora mismo. Publicamos este tipo de contenido todas las semanas. Y si este video te está siendo útil, dale me gusta antes de seguir. Eso me ayuda un montón a seguir trayendo temas como este. Dicho esto, vamos al grano. Primero hay que entender algo básico. La ruda no es una planta decorativa. No está ahí para verse linda. Está ahí porque tiene presencia, porque ocupa un espacio con todo lo que es, y porque desde hace generaciones las personas que la conocen bien le tienen un respeto genuino, no por miedo, sino por experiencia. Botánicamente hablando, la ruda, cuyo nombre científico es Ruta graveolens, es una planta perenne, resistente, de hojas pequeñas con un color verde azulado bastante peculiar. Sus flores son amarillas, pequeñas, y aparecen en racimos. No son flores que roben la atención, pero tienen su encanto propio. Eso sí, lo que nadie pasa por alto es su aroma. Intenso, seco, penetrante. Un olor que divide opiniones de forma bastante clara. O te gusta, o definitivamente no te gusta. No hay término medio con la ruda. Y ese aroma no es decorativo. Es una señal. Es la planta diciéndote que está activa, que sus compuestos están presentes, que no estás frente a algo inerte. Por eso históricamente se le habló diferente a esta planta. Se le tocó con cuidado. Se le podó con criterio. Hay personas que todavía hoy prefieren no manipularla sin un motivo claro. No es superstición, es observación acumulada durante décadas. La ruda tiene una particularidad que muy pocas plantas comparten. Cuando algo no le agrada, no lo oculta. Sus señales son rápidas, visibles, casi inmediatas. Y eso es lo que le ha dado esa reputación de planta exigente o caprichosa, cuando en realidad lo que pasa es mucho más simple. La ruda es selectiva. No tolera el exceso. Y hay una razón por la que algunas rudas duran años, y otras no pasan de semanas. Pero eso lo vamos a ver en un momento. La ruda no fue diseñada para vivir adentro. Aunque a veces se la ve en macetas dentro del hogar, en interiores con poca ventilación y luz filtrada, la planta simplemente no se desenvuelve bien. Sus hojas pierden firmeza. Su aroma se apaga. El crecimiento se frena. Y tarde o temprano muestra señales de deterioro que la gente interpreta como mala suerte o mala mano, cuando el problema es mucho más básico: falta de sol y falta de aire. La ruda necesita sol directo. Al menos 4 o 5 horas por día, idealmente en la mañana. Y necesita que el aire circule, que haya movimiento, que no esté encerrada en un rincón sin ventilación. Esas dos condiciones, luz y circulación de aire, son las que mantienen sus aceites naturales activos y su aroma presente. Afuera, en un patio, en una terraza, cerca de la entrada de la casa o en un jardín donde reciba sol y viento, la ruda se transforma. Se vuelve robusta, fragante, densa. Crece con una energía completamente distinta a la que muestra cuando está encerrada. Hay algo más que conviene tener en cuenta y que poca gente menciona. La ruda no disfruta de los cambios constantes del lugar. Si hoy está en el patio, mañana en la cocina, pasado en la ventana de la sala, ese movimiento constante le genera estrés. Una vez que encuentra su sitio, lo ideal es dejarla ahí. Que se adapte, que eche raíces en ese espacio, que lo haga suyo. ¿Y los rincones húmedos? Descártalos de entrada. Los lugares donde se acumula agua después de regar o de llover son los peores para la ruda. El exceso de humedad debilita sus raíces antes de que te des cuenta. Y cuando las raíces fallan, todo lo demás cae en cascada. Por eso, cuando alguien dice que la ruda nunca le dura, la primera pregunta que hay que hacer no es cuánto la riega, sino dónde la tiene. El lugar lo es casi todo con esta planta. Ahora bien, una vez que el lugar está resuelto, el siguiente punto es el riego. Y aquí hay un error tan común que vale la pena detenerse un momento. Con la ruda, regar de más es peor que regar de menos.
Mucho peor. La ruda viene de regiones mediterráneas y del suroeste de Asia, zonas donde los suelos son secos, pobres, pedregosos. Su biología está diseñada para aguantar la falta de agua mucho mejor que el exceso. Entonces cuando la regamos como si fuera una planta tropical, como si necesitara humedad constante, la estamos haciendo sufrir. Las raíces se debilitan. Dejan de absorber nutrientes de manera eficiente. Las hojas empiezan a perder color, se tornan amarillas o apagadas. Y lo más confuso es que ese aspecto puede hacer pensar que necesita más agua, cuando en realidad necesita exactamente lo contrario. La regla práctica es esta: espera que la tierra esté completamente seca antes de volver a regar. Mete el dedo en el sustrato, hasta la segunda articulación. Si sientes aunque sea un poco de frescor o humedad, no riegues todavía. En épocas calurosas, puede que riegues una vez por semana. En invierno, quizá una vez cada 10 o 15 días sea más que suficiente. En cuanto al suelo, la ruda no pide nada lujoso. Al contrario, prefiere tierra suelta, con buen drenaje, que no retenga agua. Si la tienes en maceta, asegúrate de que tenga agujeros de drenaje funcionales y que el agua no se estanque en el fondo. Mezclar tierra común con arena gruesa o perlita funciona muy bien para ella. Los fertilizantes tampoco son necesarios con frecuencia. Demasiado abono produce hojas grandes, blandas, que parecen abundantes pero son frágiles. Una vez por año, en primavera, con algo orgánico y bien diluido, es más que suficiente para mantenerla en buen estado. Y la poda. Aquí también aplica el principio de menos es más. La ruda no necesita que la estén recortando constantemente. Basta con retirar las ramas que estén secas o dañadas, y dejar que el resto crezca con cierta libertad. Una planta de ruda bien cuidada y poco intervenida puede durar muchos años en el mismo lugar, y cada año se vuelve más resistente, más densa, más establecida. Cuando alcanza ese punto, tiene otra ventaja que vale mucho. Es muy fácil de reproducir. Y eso nos lleva a algo que mucha gente no sabe hacer, pero que es más sencillo de lo que parece. La ruda no se compra casi nunca. La mayoría de las veces se recibe. Alguien la corta de su planta y te da un trozo. Una vecina te trae una ramita. Una tía te pasa un esqueje con instrucciones cortas y una mirada seria. Eso no es casualidad. Tiene que ver con lo fácil que resulta multiplicar esta planta cuando se sabe el truco. El método más simple es por esquejes, que básicamente significa tomar una rama de una planta adulta y sana, y plantarla para que eche raíces por su cuenta. No necesitas experiencia, no necesitas herramientas especiales, no necesitas productos de enraizamiento. Solo necesitas hacerlo bien. Número 1. Elige la rama correcta, no uses una rama demasiado joven y verde porque es muy frágil. Tampoco una demasiado vieja y leñosa porque le cuesta echar raíces. Busca una rama intermedia, firme, sana, de entre 10 y 15 centímetros de largo. Eso es lo ideal. Número 2. Haz un corte limpio, usa tijeras limpias o un cuchillo bien afilado. El corte tiene que ser limpio y directo, no aplastado ni irregular. Eso reduce el riesgo de pudrición en la zona del corte. Número 3. Retira las hojas inferiores, deja solo un pequeño grupo de hojas en la punta. Todo lo que va a estar bajo tierra tiene que estar limpio, sin hojas que puedan podrirse y arruinar el proceso. Número 4. Deja cicatrizar el corte. Este paso es el que más se saltea y el que más diferencia hace. Deja el esqueje en un lugar con sombra durante 1 o 2 días antes de plantarlo. Ese tiempo permite que la zona del corte forme una pequeña capa protectora. Es un detalle pequeño, pero reduce mucho los problemas de pudrición. Número 5. Planta en tierra seca y suelta, no en tierra mojada, no en tierra apelmazada. Tierra suelta, con buen drenaje, ligeramente húmeda. Y desde el primer día, riega poco. La tierra apenas húmeda es suficiente. En 2 o 3 semanas, si no la estresaste demasiado, la ruda ya debería estar echando raíces. Mucha gente observa que la ruda prende mejor cuando el proceso se hace con calma, sin apuro, sin estarla revisando todos los días. Más allá de cualquier interpretación espiritual, lo concreto es esto: mientras menos la manipulas durante ese periodo inicial, mejor le va. Las raíces necesitan tiempo y tranquilidad para establecerse. Y una vez que tienes una planta nueva, vuelve a empezar el ciclo. Darla, compartirla, pasarla a alguien que la quiera tener. Eso es lo que ha mantenido viva a la ruda en tantos hogares durante tanto tiempo.
No los rituales elaborados. No las instrucciones complicadas. Sino ese gesto simple de pasar una planta de mano en mano, con un poco de historia incluida. Pero para entender bien esa historia, hay que hablar de los usos. Los que existieron, los que todavía tienen sentido, y los que es mejor no repetir. La ruda tuvo, durante siglos, una reputación de planta con múltiples aplicaciones. Se usó como repelente natural de insectos, para limpiar y ventilar espacios, para ahuyentar polillas en armarios y despensas. También tuvo usos como planta aromática de ambiente, colocando ramitas frescas en distintos rincones del hogar. Y en la tradición medicinal popular, se usó en infusiones muy suaves, con mucho cuidado, para aliviar molestias digestivas leves. Pero esa última parte requiere una aclaración importante. Y aquí hay que hablar con claridad, porque este es un punto donde la información incorrecta puede generar problemas reales. La ruda contiene compuestos activos potentes, entre ellos la rutina, los alcaloides y los aceites esenciales que le dan ese aroma tan característico. Esos compuestos, en cantidades pequeñas y controladas, pueden tener efectos positivos. Pero en dosis altas, o en personas con ciertas condiciones de salud, pueden causar molestias serias. Náuseas, irritación gástrica, mareos, reacciones en la piel, especialmente cuando hay exposición al sol después de manipularla. Y hay una advertencia que no es opcional: la ruda está completamente contraindicada durante el embarazo. Esto no es folclore ni exageración. Está documentado médicamente. Sus compuestos pueden afectar el embarazo y por eso, si hay una embarazada en casa, la ruda simplemente no debe usarse de ninguna forma interna, y el contacto directo con la planta también debe evitarse. Tampoco es una planta para consumo frecuente. Los usos internos que existían en la tradición popular eran puntuales, ocasionales, y siempre bajo la guía de alguien con experiencia real. Eso no es lo mismo que tomarse una infusión de ruda porque se leyó algo en internet. Dicho todo eso, la ruda sigue siendo completamente válida en su rol como planta de ambiente. Y ahí es donde más brilla, si vamos a ser honestos. Su aroma es uno de sus atributos más interesantes. No es un perfume dulce ni suave. Es seco, profundo, con una presencia que se siente en el espacio sin necesidad de hacer nada. Muchas personas lo asocian con limpieza, con orden, con despeje. Y hay algo de bioquímica detrás de eso. Los aceites volátiles que libera la ruda tienen propiedades que pueden incomodar a ciertos insectos, especialmente mosquitos, polillas y algunos tipos de hormigas. No actúa como un insecticida agresivo. Actúa como una presencia que simplemente no les resulta cómoda a esos visitantes no deseados. Por eso, tener una planta de ruda cerca de la entrada, en la terraza o junto a una ventana que se abre seguido puede ayudar a reducir su ingreso al hogar de forma natural. Lo interesante es que cuando la ruda está sana, ese aroma es firme, definido, inequívoco. Pero cuando la planta está bajo estrés, ya sea por exceso de agua, falta de sol o manipulación constante, ese aroma cambia. Se vuelve más débil, más apagado, diferente. Y muchas personas con experiencia en esta planta lo notan antes incluso de mirarla con atención. El olfato es el primer detector. Eso hace que convivir con una ruda sea, en cierto sentido, un ejercicio de observación. No estás haciendo cosas con ella todo el tiempo. Estás aprendiendo a leerla, a entender cuando está bien y cuando algo no funciona. Y la ruda sí avisa. Cuando algo falla, las hojas son las primeras en mostrar el problema. Pierden su tono verde azulado característico, se tornan amarillentas o apagadas. Los bordes se doblan hacia abajo. La planta deja de crecer y se ve como detenida en el tiempo. Los tallos también hablan. Una ruda sana tiene tallos erguidos, firmes, con estructura. Una ruda con problemas empieza a mostrar tallos débiles, que se inclinan sin razón aparente, que no sostienen bien el peso de las hojas. Detrás de esas señales, casi siempre hay causas muy concretas. Exceso de riego, falta de sol, sin circulación de aire, o demasiada intervención humana, podarla sin necesidad, moverla constantemente, tocarla más de lo necesario. La ruda no responde bien a la sobreprotección. Esto es algo que mucha gente no entiende al principio. Creer que más cuidado es siempre mejor es el error más común con esta planta. Cuando la dejas tranquila, cuando le das su espacio, cuando corriges lo básico y no interfieres más de lo necesario, la ruda se recupera. Y cuando se recupera, lo hace con una solidez que sorprende.
Esa capacidad de recuperación es parte de lo que la ha mantenido presente en tantos hogares a lo largo de los años. Porque la ruda no ha durado tanto por ser difícil. Ha durado porque quien la cuida bien, quien entiende sus señales, quien le da el lugar correcto y el respeto justo, tiene una planta que puede durar décadas en el mismo rincón, pasando de generación en generación sin mayores complicaciones. No necesita atención constante. No exige rituales elaborados. No pide fertilizantes costosos ni mezclas especiales. Solo pide lo que siempre pidió: buen sol, poco riego, tierra que drene bien, y que no la estén moviendo de lugar cada semana. Integrar la ruda a la vida cotidiana de hoy es simplemente eso. Darle el lugar correcto afuera, regarla con moderación, dejarla crecer a su ritmo, y observarla sin intervenir de más. Nada de lo que hicieron las generaciones anteriores con esta planta era magia. Era observación. Era paciencia. Era respeto por algo que funciona mejor cuando no se fuerza. Y quizás esa sea la enseñanza más interesante que deja la ruda, ¿sabe? Que hay cosas que cuanto menos las tocas, mejor funcionan. Que el cuidado excesivo puede hacer tanto daño como el abandono. Que a veces la mejor decisión es dar un paso atrás, observar, y confiar en que la planta sabe lo que hace. En un mundo donde todo se quiere rápido, donde todo se quiere visible y medible de inmediato, la ruda sigue siendo esa presencia discreta que no pide aplausos, que no promete resultados espectaculares, pero que está ahí, firme, año tras año, haciendo su trabajo en silencio. Y tal vez por eso sigue pasando de mano en mano, de patio en patio, de abuela a nieta, sin grandes ceremonias, solo con esa instrucción corta que siempre acompañó el gesto: cuídala. ¿Tú tienes ruda en casa? ¿Alguien te la regaló o la compraste? ¿Tuviste alguna vez una que se secó de repente y no entendiste por qué? Cuéntame en los comentarios, porque esas historias siempre tienen mucho más para decir de lo que parece. Y si este video te sirvió, dale me gusta ahora antes de irte y suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene. Nos vemos en el próximo video.